Perfecto. Cuando hablamos de síndromes parenquimales, estamos hablando de parénquima. Ustedes saben que la parenquima básicamente va a estar comprometiendo a lo que es la Gracias. a diferencia de los síndromes bronquiales, los síndromes respiratorios agudos que afectan a los respiratorios superiores, aquí estamos hablando de fenómenos en los alveolos. Entonces, ¿cuál es la principal función de los alveolos? La hematosis, el intercambio gaseoso. Entonces, estos síndromes van a repercutir ocasionando por lo general insuficiencia respiratoria, principalmente infusión. Dentro de estos síndromes tenemos el síndrome de condensación y el síndrome intersticial, que es las intersticiales. Muy bien, hablemos sobre el síndrome de condensación. ¿Qué hay dentro de los alveolos? ¿Qué hay dentro de los alveolos? ¿Qué hay dentro de los alveolos? ¿No? Entonces, básicamente, el síndrome de condensación es eso, la ocupación de ese espacio aéreo por otra sustancia. En este caso puede ser líquido o gaseoso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un globo que está lleno con agua? ¿Qué va a pasar con este globo? ¿Qué pasa con un globo? Si yo tengo un globo que normalmente está lleno con agua, ¿y qué pasa cuando yo lo lleno de agua? Explota. Ya funciona como una masa, es como un contenido ya más sólido. ¿Bien? Entonces, imagínense el intercambio gaseoso no va a ser igual, va a estar alto. Entonces, todos los sonidos, todas las características de ese globo que está lleno con agua son distintas de como estaba lleno con aire. Lo mismo va a pasar en los alveolos. Entonces, cuando hablamos de síndrome de condensación, es cuando está llenado de líquido o de exudado. Síndrome de condensación. Principal ejemplo, el contigo. Pero en algunos casos, el contenido alveolar se retrae sobre sí mismo, colapsa y forma gracias. Es que creo que. ¿no importa si No, bueno, es. Entonces, dentro de la fisiopatología, la neumonía, que es una infección del parénquima pulmonar, es una infección de los alveolos. Esta infección, ¿qué va a ocasionar en los alveolos? ¿Por qué no puedo yo tengo una infección, por ejemplo, una rinitis. ¿Qué ocasiona de que yo tenga mucosidad cuando yo tengo una rinitis, que tenga congestión, que tenga estornudos? ¿Qué está ocasionando eso? ¿Qué está pasando a nivel de la mucosa nasal para que ocurra todo eso? ¿Qué creen que sucede ahí? A nivel histológico, ¿qué está sucediendo? Hay reclutamiento de polimorfos nucleares. ¿Bien? Entonces, los polimorfos nucleares, cuando invaden allí, van a liberar sustancias vasoactivas que van a aumentar la producción de moco, van a hacer. Y si mejor yo sé que te lo paso más tarde. Y lo mismo va a ocurrir en los alveolos. Se aumenta la producción de moco, se produce un exudado. Estoy grabando ahorita. Y este exudado que se produce dentro de los alveolos es una mucosidad que funciona, tiene una gelatina. Bien, entonces el pulmón está lleno de moco, pero de un moco exultivo, un moco inflamatorio, que se puede comportar como una masa, como un solo. Y eso es lo que vamos a encontrar en la exploración física. La atelectasia generalmente ocurre por algunas de estas causas: obstrucción de un bronquio. Tenemos, estoy moviendo mi cachita. Una vez yo estaba en el cine, ¿no? En el cine, estábamos empezando la película y estaba con mis posteriores intensivistas. Y escucha a alguien y dice: esa es una vía aérea obstruida. Volteo a ver y era un neurocirujano de mi hospital. Entonces digo: ¿ayuda? Se está ahogando, ¿no? Entonces, vamos a ir. Hicimos una maniobra de Heimlich y liberamos. Si yo no hubiese liberado esta obstrucción de la vía aérea, puede haber ocurrido dos cosas: o se moría, o la canchita pasaba a un bronquio y formaba una atelectasia que pues podría volver a ocasionar también desastres, ¿no? Entonces, si yo tengo un tubo donde entra aire y normalmente hay cambios de presiones cuando yo hago inspiración y expiración, si este tubo se obstruye, ¿qué va a pasar con este cambio de presión? Va a ser de que el cambio de presión haga un colapso. Entonces eso se colapsa y eso se va a escuchar como una masa cuando yo haga la exploración física.
Puede ocasionar también por la relajación del pulmón, producido por el espacio, por ejemplo, si yo tengo un derrame pleural, en la pleura hay líquido, lo que hago con los alvéolos que están aquí, lo voy empujando, y ese empuje va a hacer que también colapse. Y el otro es por cicatrización y perforación extrínseca, que ocurre principalmente en pacientes con bronquiectasis o secuelas de tuberculosis. Y es la principal causa de atelectasias, ¿no? Las atelectasias retráctiles que vemos en los pacientes que han tenido una cura de una tuberculosis. Eso es algo muy clásico. Entonces, esto son los alvéolos normales y están llenecitos de aire. Cuando hay un exudado, hemorragia, líquido dentro de los alvéolos, va a ocurrir el síndrome de condensación. Y esto es la atelectasia, ¿no? El espacio aéreo y aquí el pulmón ya colapsado, ¿no? Entonces, cuando llega la exploración física, es prácticamente indistinguible reconocer si es una atelectasia o un síndrome de condensación, ¿no? Cuando llega la exploración física, hacer un poco difícil. Normalmente, nuestro cuerpo tiene algunas defensas. En la nariz tenemos los agujeros nasales, el aparato mucociliar, secreción de inmunoglobulina A. En la boca tenemos la producción de saliva, el desprendimiento de las células epiteliales, el reflujo de la tos. ¿Cuál es la principal forma de contagio de las neumonías? ¿Cómo se adquieren las neumonías? ¿Cómo creen que nosotros tenemos neumonías? Microaspiraciones, son microaspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se coloniza la boca. Ustedes saben de que en nuestra boca hay millones y millones de bacterias. ¿Bien? El lugar más contaminado del cuerpo, ¿cuál es? No, pues es el intestino, está lleno de heces, ¿no? Es el lugar más contaminado. Pero luego sigue la boca. ¿Bien? Entonces, en las heces tenemos 10 a la 12 unidades formadoras de colonia por cada gramo de heces. O sea, es una inmensidad, 10 a la 12. Pero en la boca tenemos 10 a la 8 o 10 a la 9. O sea, tampoco es tan limpiecito, ¿no? Es una zona bastante contaminada de bacterias. ¿Recuerdan eso? La próxima vez que les hacen sus temporadas. Entonces, a veces esto se coloniza por bacterias que pueden ser patógenas de neumococo, hemófilos influenzae, Varicela catarrhalis, y suceden microaspiraciones. O sea, normalmente mi contenido de la boca no va a mi vía aérea, porque está protegida por ventriloquis. Pero a veces estando la sobrecolonización de que puedo hacer una microaspiración en mi vía aérea y eso produce la colonización del parénquima intestinal. Porque en los alvéolos puede haber bacterias o no. Es un lugar estéril, no debería haber bacterias. ¿Okay? En la tráquea, en los bronquios, tenemos lo mismo, básicamente aparato mucociliar, nuestra tos. Nuestra tos es un mecanismo de defensa. Muchas veces los pacientes van a la consulta médica y dicen, doctor, ¿tú tienes esta tos? No aguanto más. Pero en verdad la tos es un mecanismo de defensa, es un mecanismo para evitar que tú desarrolles una neumonía o hagas una sobrecolonización de tu vía respiratoria. Y también tenemos tejido linfoide. El tejido linfoide, por cierto, del aparato respiratorio es un aparato que es muy potente. Está lleno de linfocitos para producir respuestas TH1 diferenciadas o TH2. Y en la vía respiratoria terminal tenemos el líquido de revestimiento alveolar, que es el surfactante, que es una capa densa que impide la penetración de ciertas bacterias, macrófagos alveolares, macrófagos intersticiales, el sistema de reclutamiento de proteínas nucleares. Es una zona bien vascular. Recuerden que ¿cuánto del gasto cardíaco llega a los pulmones? Yo quiero ver así que me deslumbre el futuro del país. ¿Cuánto es? Y es importante saber eso, porque después de cuántos minutos de parada respiratoria, de parada cardíaca, un paciente tiene secuelas neurológicas. ¿Sí? Es el 25% del gasto. Y ese también es el consumo de oxígeno. ¿No? Entonces es un órgano que llega una gran proporción de sangre y también consume bastante oxígeno. Y por eso también los pacientes que tienen shock hacen insuficiencia respiratoria, porque gran parte del flujo sanguíneo va a los pulmones.
Muy bien, entonces cuando hablamos de síndrome de condensación, estas son las causas. Tenemos, les dije que la neumonía es el principal representante, pero también podemos encontrar síntomas de condensación en tumores, en hemorragias celulares, en edema pulmonar, en neumonitis infecciosa, en atelectasis, etc. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales causas de neumonía? Y para esto tenemos que saber que la neumonía puede ser neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria. ¿Bien? Hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad, aquellas neumonías que, como su nombre lo dice, lo adquiriste en la comunidad. O al menos no lo adquiriste antes de las 48 horas de una hospitalización. Los principales microorganismos de neumonía de la comunidad son lo que hay ahí: neumococo, neumococcus influenzae, varicela catarrhalis, micoplasma pneumófilo, clamidófila pneumófila. Bien. Y ciertos virus respiratorios. ¿Cuáles son los principales virus que pueden ocasionar neumonía? ¿Cuáles conocen? Virus, influenza. ¿Qué más? Virus sincitial respiratorio. COVID-19. Vamos a tener una pandemia, lógicamente. Hasta hace unos 2-3 años, la principal causa de neumonía en el mundo fue COVID-19. Todos los pacientes que tenían síntomas respiratorios, le tomábamos una placa, así tengan solo síntomas altos, tenían neumonía. Y era por SARS-CoV-2. ¿No? Estos virus respiratorios, su transmisión no es por microaspiración, su transmisión son por gotas respiratorias o por vía aérea, ¿no? Y luego tenemos las neumonías intrahospitalarias, las neumonías que aparecen después de las 48 horas de un ingreso hospitalario. Ahí los principales microorganismos son distintos, porque la flora, después de 48 horas en un hospital, se modifica. Su microbiota, cuando ustedes van a estar hospitalizados, se va a modificar después de 48 horas. Y los principales microorganismos ya son bacilos gram-negativos, Staphylococcus aureus, microorganismos no fermentadores, como las Acinetobacter pulmonaris, como pseudomonas. Los bichos que estamos viendo con los alumnos que están tratando conmigo, ¿no? Que como la pura Klebsiella, puras pseudomonas, puras Acinetobacter, etc. Entonces esos son los principales microorganismos en un ambiente hospitalario. También hay que tener en cuenta de que cuando vemos neumonías es muy importante saber el factor de riesgo. ¿Okay? Entonces hay algunas neumonías que están relacionadas con algún tipo de intervención adicional. Por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad concurrente al dormitorio escolar en entornos domiciliarios. Imagínense de que comience a haber un brote de neumonía en este salón. Varios chicos de este salón comiencen a tener neumonía. ¿En qué microorganismo sospecharíamos? Podríamos sospechar en la enfermedad de legionarios, por ejemplo, o en micoplasma pneumoniae, o enfermedades que tienen una transmisión en zonas cerradas, por el aire acondicionado, etc. O pacientes que han tenido, imaginemos, exposición a pelo de cabra, a la virgen, que hay animales, podemos pensar en el carbón. Es una enfermedad endémica en el Perú. En el 2001 se hizo muy famoso Anthrax. Probablemente ustedes todavía no recuerdan eso, pero comenzó a usarse como bioterrorismo. Comenzaron a enviar cartas con esporas de Anthrax y las personas que abrían la carta inhalaban esas esporas y hacían una neumonía fatal, en casos mortales. Bioterrorismo. A propósito, ese caso que hubo después de las Torres Gemelas asociado a Anthrax fue producido por un investigador de Estados Unidos que básicamente investigaba el Anthrax y lo hizo simplemente con fines de aumentar sus conocimientos. O sea, imagínense el daño que puede ocasionar una mente enferma. Y había mentes enfermas en esta universidad. Háganse ver. No me mandan. Si comes leche no pasteurizada, brucelosis, que la mayoría de veces no suelen manifestarse como neumonía, pero en algunos casos lo puede hacer. Entonces, cada vez es menos frecuente, pero es una enfermedad también endémica, principalmente en la sierra peruana. Exposición a excrementos de murciélagos, histoplasmosis, principalmente en zonas tropicales. Por ejemplo, Huánuco, en Tingo María hay una fiebre que se llama la fiebre de Tingo María.
que es para las personas que visitan la cueva de las lechuzas. No sé si alguien ha ido a Timbuktu, la cueva de las lechuzas. Está llena de heces de murciélagos y hay tantas esporas de histoplasma que algunas personas cuando van inhalan esas esporas y tienen una fiebre que les suele durar unas 24, 48 horas, un neumonitis a consecuencia de histoplasmosis. También en contacto con aguas contaminadas. Esto sí es bastante frecuente, leptospirosis. Hace poco hubo un caso de un joven que trabajaba con aguas servidas, aguas contaminadas. Su visión era ver los pozos, ver el control de los niveles y todo lo demás. Tuvo un accidente, se cayó a las aguas contaminadas. Y posteriormente comenzó a desarrollar fiebre, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, falla ventricular, muerte, 23 años, leptospirosis. Jaltavirosis también, muy íntimamente relacionado con roedores y con murciélagos, principalmente en la sierra sur del Perú, pero más está relegado a Argentina, Chile, Uruguay. Y otras enfermedades de bioterrorismo potencial, antrax, peste, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, el Día del Interno de Medicina, o el Día del Interno de Medicina, que se celebra a raíz de un estudiante de medicina que falleció, un estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Estaba en sexto año, ya había terminado la universidad, estaba esperando su internado, y él muy interesado se iba al hospital a ver pacientes, y tuvo la mala suerte de explorar a una paciente que tenía una neumonía por Yersinia pestis, que es la que produce la peste bubónica. Y este joven hizo una neumonía fatal y falleció. La señora Fuente también falleció. El residente que atendió a esa señora y a ese paciente, al interno, también estuvo muy mal, entró a la UCI, pero por suerte lo diagnosticaron a tiempo y recibió tratamiento oportuno. Pero, o sea, todavía seguimos viendo estas enfermedades de componentes sonóticos, raros, y hay que tener siempre en cuenta la historia clínica, ¿no? Esta señora, por ejemplo, luego ampliando la historia clínica, había tenido una invasión de ratas en su casa, vivía en Casa Grande, que es una provincia de Trujillo, y bueno, vivía muy cerca de una fábrica de caña de azúcar. Otras enfermedades, contactos animales, siempre hay que pensar en brucelosis, algunos animales como conejos, zorros, ardillas, garrapatas, pueden contagiar rickettsiosis, hace poco vimos una sospecha de erliquia, ¿no? De erliquiosis en humanos, rarísimo, prácticamente está relegado solo a los animales, a los perros, pero siempre hay que tener esa sospecha, ¿no? Por ejemplo, exposición a perros y a gatos infectados, principalmente en gatos, Pasteurella brutósida, ¿no? Que es la fiebre por mordedura de arañazo de gato. Muy bien. Y también la zona epidemiológica, ¿no? Un paciente que desarrolla una neumonía subaguda en un área tropical, vamos a pensar principalmente en histoplasmosis, pero si vive en Estados Unidos, en Texas, en California, en Arizona, en zonas desérticas, la principal causa va a ser mononucleosis. Lógicamente, esto ya lo hemos visto, los casos de MERS que fueron presentados en el Oriente, en pacientes asiáticos también, SARS-CoV-2 que se asoció con China, pero este es el caso de SARS-CoV-1. Muy bien, entonces, cuando yo tengo una neumonía, clásicamente nosotros lo distinguimos desde el punto de vista clínico a la neumonía típica y a la neumonía atípica. La neumonía típica es ese paciente que tiene fiebre, que tiene un dolor tipo punzada en la zona de la neumonía, que tiene una expectoración rumbosa y que, pues, a veces puede tener la fasis neumónica que consiste en un eritema malario y un herpes labial que sucede por reactivación. Y luego tenemos la neumonía atípica, que ya no es tan atípica, porque debido a los virus respiratorios es una de las principales causas de neumonía en la comunidad. SARS-CoV-2, ¿qué veíamos en los pacientes? El paciente tenía tos seca, tenía disnea, tenía fiebre, cefalea, a veces hasta síntomas digestivos, malestar general, y tenía poca insuficiencia respiratoria, o no sentía mucho, ¿no? Veíamos a los pacientes que venían caminando, diciendo que se sentían mal, les poníamos
tenemos el saturador, 84%. Entonces, esa era la clásica neumonía típica. Le tomábamos una placa y era normal. En los pacientes con COVID-19, los pacientes con virus respiratorios. Pero le tomas una tomografía y vas a ver full vídeo deslustrado. Lo que el vídeo deslustrado no se suele ver bien al inicio en las radiografías, ¿no? Entonces, cada vez hemos visto, principalmente con los virus respiratorios, de que la radiografía no es un examen tan idóneo para el diagnóstico de las neumonías. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Y para eso voy a necesitar un voluntario que salga aquí al frente para hacer la exploración física. Y estetoscopio. Muy bien. Voluntario, por favor. Va a tener una nota mi consideración y mi estima. Que sea hombre de preferencia para que lo vamos a estar tomando y el doctor levantó la mano. Bien, vamos doctor, venga, aquí adelante. El último que está ahí. Pasas tu correo para enviarte, o tu número pues, para enviarte. La voy a subir esta onda. No nos vamos a desvestir, tranquilos, no se preocupen. Muy bien, si eres tu paciente, ¿cómo tiene que estar posicionado para que tú lo examines? ¿Qué posición? Posición, mira, palpación. Teniendo en cuenta que vamos a examinar aparato respiratorio, vamos a buscar síndromes de contención. ¿Cómo le pedimos al paciente que esté posicionado? ¿Está bien así? Está bien. Entonces, siempre ustedes tienen que ver dónde es el tórax. ¿Desde dónde hasta dónde empieza el tórax? ¿Dónde empieza el tórax? Desde la horquilla. ¿Bien? ¿Hasta dónde? Hasta el diafragma, ¿verdad? Bien, entonces toda esta zona vamos a tener que tener libre. Y en la espalda, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Hasta dónde llegan los pulmones? ¿Hasta dónde llegan los pulmones? Entonces, aquí, si te das cuenta, el pulmón no acaba abajo. Entonces, por lo general, si es que el paciente está sentado en una silla, incluso, por ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento un poco más largo de examen físico, le pedimos que volteamos la silla, incluso un vaquero. Cuando hacemos, por ejemplo, una toracocentesis, tenemos que pedir bien desnuda esa zona. Bien, en este caso, no lo vamos a hacer. Pero sí le vamos a pedir, si es que el paciente está sentado, de que se incline un poco hacia adelante, que se abrace. Porque cuando el paciente se abraza, va a exponer sus escápulas, las médicas. Si estoy así, yo no voy a poder examinar bien la respuesta, pero no la que va a ser un problema aquí examinar. Pero si él se abraza y se curva, te va a exponer mejor esta zona. Y le pedimos que agache la cabeza. Ahí está. Entonces esa es la posición como que está bien expuesta por todas cuando él está acostumbrado a hacer eso. Entonces ahí podemos, creo que te vas a golpear. Para tenerlo ahí bien expuesto. Muy bien. No. Se está vacilando acá. Que queremos ver tu espalda. Entonces igualito en la misma posición. Entonces, ¿qué le dices al paciente? Inclínese un poco hacia adelante, abrácese y agache la cabeza. Lógicamente, cuando tú examinas aparato respiratorio, tengo que estar con mascarilla. ¿Por qué? Porque cuando él haga los ejercicios de exhalación, inhalación, él puede generar gotas respiratorias y también aerosoles y te puede contagiar. Entonces, ¿qué mascarilla podemos usar? KN95. Exactamente. Entonces, para explorar a los pacientes debemos usar una mascarilla con protección, con filtros de tipo 95. Entonces puede ser KN95, puede ser una N95,
puede ser la 95, la que ustedes busquen, pero que sea de filtros de 45% de partículas. No la mascarilla simple. Cuando vayan a los hospitales también traten de evitar usar mascarillas simples. Si van a usar mascarillas simples, pónganse 2 mascarillas simples. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a empezar con la inspección. ¿Qué vemos en la inspección en un paciente con síndrome de condensación? Entonces vamos a ver a un paciente que evidentemente tiene una insuficiencia respiratoria porque los alvéolos están ocupados por líquido, su hematosis está alterada. Por lo general el paciente que tiene neumonía tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a ser el trabajo respiratorio? Puede ser eso, puede ser una respiración ruda, ¿no? Puede estar un poco más polimérico, puede estar taquipneico. Y cuando la insuficiencia respiratoria es más agobiante para el paciente, puede empezar a usar musculatura accesoria. ¿Cuál es la musculatura accesoria? ¿Qué vamos a ver aquí? Los músculos se van a delimitar bien, ¿no? Se van a delimitar bien. ¿Qué más podemos ver? Retracción, ¿no? Retracción. La zona como que se hunde. La zona supraclavicular también se ve que hace esto. El aleteo nasal, que es más frecuente en niños, ¿no? ¿Ves que hace esto? ¿Ves que el paciente está respirando con la boca abierta? O sea, ya no puede respirar por la nariz, tiene que respirar por la boca. Falta y le está ahogándose. Uso de musculatura intercostal, o sea, si te desnudas vas a ver de que tus costillas se marcan bien y vas a ver de que cuando respires, o sea, una respiración abdominal, también la retracción subsicoidea. Mientras más músculos respiratorios el paciente esté usando, más grave es su insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria probablemente no la vamos a curar con oxígeno. Probablemente el paciente que usa musculatura accesoria necesita ser intubado y entrar a ventilación mecánica. Entonces, muchas veces, como ustedes han visto, nosotros hemos visto pacientes y decimos, uy, pero esta señora está mal, esta señora va a fallecer. Solo con ver la respiración. Entonces, ejercítense en eso, ¿ya? Yo diría que de toda la semiología respiratoria, la que te da más información es la inspección. Si tú ves a un paciente que respira mal, ya te está diciendo que este paciente es críticamente grave. ¿Bien? Y no podemos equivocarnos. Disminución de la expansión torácica. Normalmente nosotros respiramos, hacemos un movimiento que es involuntario. Lógicamente tú no vas a decir, señor, respire. No tenemos que decirle eso, tenemos que mirarlo nada más, ¿no? Miramos cómo está espontáneamente, porque basta que yo le diga, señor, respire, y él ya cambió. Miren, ya no está respirando normal. Solo con eso, ¿no? Y tú mismo te vas a dar cuenta. Si tú comienzas a tener un control de tu respiración, no es igual que un control involuntario. En la palpación, nosotros vamos a ver aumento de las vibraciones bucales. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las vibraciones bucales? Muy bien, entonces, normalmente, ¿cómo evaluamos las vibraciones bucales? ¿Qué usamos? No usamos palmas. Borde cubital, tenemos que usar hueso. ¿Por qué? Porque las vibraciones se sienten mejor en lo sólido. Bien, entonces usamos hueso, borde cubital de tu mano, y le dices que diga una palabra que tenga bastantes ceros. Puede ser 33, puede ser ferrocarril. ¿Qué quieres decir? Ferrocarril. Entonces, si yo pongo un manito y dile que diga ferrocarril, y le dices que lo diga varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a explorar esto en todos los campos. Claro, yo no lo voy a hacer así, ¿no? Yo tengo que hacerlo así, por segmentos, ¿no? Y voy comparando segmento aquí, segmento aquí. ¿Bien? Entonces, todo es así, comparando los dos lados, ¿no? Entonces, debe que ir a ferrocarril. Varias veces, sí, le dices al paciente. No lo busques en el hueso, buscamos en parénquima. O sea, aquí. Porque si tú tocas acá, ya estás tocando saliendo. Sí, interesante.
ferrocarril, ustedes mismos tóquense y digan la palabra ferrocarril, van a sentir unas vibraciones. Esas son las vibraciones normales, lo que ustedes sienten, ¿no? Ferrocarril, ustedes van a sentir unas vibraciones. ¿Qué pasa con los síndromes de condensación? Les dije, el síndrome de condensación se va a comportar como un sólido. Palpen diciendo ferrocarril, tocándose el hígado. Digan ferrocarril. Van a sentir de que aquí las vibraciones se sienten mejor que acá. ¿Por qué? Porque el sólido transmite mejor las vibraciones. Entonces, cuando tú tengas un síndrome de condensación, la vibración va a aumentar. ¿Ya? La vibración va a aumentar. Percusión. Matidez en el foco de condensación. Entonces, ¿dónde encontramos la matidez? En el hígado. En el hígado, en el corazón encontramos matidez, ¿no? Vamos a proceder. Antes tienes que posicionar. Ahora sí, vamos a percutir. ¿Dónde percutimos? Espacios entre los espacios. Entonces tú tienes que palpar bien. Tú buscas con tu mano no dominante, vamos a usarla como base y buscas el espacio entre los espacios. Tú vas buscando. Él está un poco musculoso. Muy bien, pero si haces un poco de presión, vale, porque acá hay un espacio de percusión. ¿Qué hacemos? Hacemos un movimiento de percusión. ¿Escuchamos ese sonido? Ese sonido es resonante, es el sonido de sus pulmones. Eso es lo normal. Este sonido es distinto a este sonido. ¿Escuchan? Es un sonido más seco. Este es la matidez. Entonces, ejercítense ustedes con su familia, con sus enamorados, con sus papás, con todos, examinen. Ustedes tienen que saber lo normal para identificar lo anormal. Entonces, escuchen ahí. Resonante. Bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el paciente que tiene neumonía? Matidez. ¿No? Matidez. Le hagan los signos. Y luego tenemos la auscultación. En la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, disminución del murmullo vesícular. ¿Cómo hacemos la exploración de la auscultación en este paciente? Procede. Ausculten. ¿O? Lo que te salga. ¿Qué crees que siempre todo el examen físico es comparativo? ¿No? Entonces, primero tienes que verificar si tu estetoscopio, ¿con qué vamos a auscultar? ¿Con diafragma o con campana? Diafragma. Entonces verifica de que esté activada el diafragma. ¿Ok? Porque si yo muevo la ruedita, eso no lo soy, entonces. ¿Sí? No sé, por eso. Ahí, y tú mismo haces un pequeño ejercicio. ¿Escucha bien? ¿O ahí se escucha mejor? Ahí no, ¿ves? Entonces, ahí está. ¿No? Entonces, ahí está activado el diafragma. Entonces, el examen es comparativo y empezamos desde arriba, ¿no? Lo normal es que empieza aquí en los ápices. Entonces, tú empiezas acá. Luego, le dices que inspire y expire. Yo tengo que escuchar los dos tiempos. Porque hay patologías que se escuchan en la inspiración y hay patologías que se escuchan en la expiración. ¿Qué se escucha en la inspiración, por ejemplo? Los crepitantes, por supuesto. Y en la expiración, ¿qué es más frecuente escuchar? Lo obstructivo, ¿no? Muy bien. Entonces, tienes que escuchar en los dos tiempos y en todos los campos. Siempre el examen del aparato respiratorio no se alza para pasar al otro campo. Desliza. Para eso tiene que estar la piel desnuda. Porque si no, yo lo hago con la ropa, voy a sentir esta interferencia, ¿no? Sientes como una interferencia así como la ropa, molestosa. Y te puedes llevar a confundir también. Porque hay ropa que es un poquito más granulosa y que te va a simular sonidos de crepitaje. O pacientes que están con sus colchones antiscaras. Esos colchones antiscaras son globos que se están inflando. Y a veces tú te puedes confundir también ese sonido con crepitaje. Entonces, el examen respiratorio, tú vas empezando desde los ápices, deslizas, paras con un triángulo, con un zigzag. Vas así, vas hacia abajo, campo de aquí, campo de acá, pito, y así vas comparando. Los murmullos son distintos. ¿Cuál es el murmullo de esta zona? ¿Cómo se llama?
¿Del de atrás cómo se llama? Murmullo vesicular, ¿no? ¿Este cómo se llama? El pase del oxígeno, si ustedes bien se ponen en este estetoscopio, no es igual aquí que atrás. No es igual. Ausculten. Dile que inspire. Generalmente, pues, el paciente, si le dices, señor, respire, entonces tienes que darle una indicación más clara. Respire como si estuviese cansado, ¿no? Un movimiento más rápido, más profundo. ¿Ya? ¿Escuchaste bien? Ya, ahora escúchame aquí. Está como ¿tienes un pato, no? Sí, ahí lo escucho. Y le digo ahí que respire. ¿Cómo sientes el sonido en esta zona? ¿Cómo lo sientes? El sonido que pasa por aquí se siente como un tubo, no como un conducto, porque aquí está la tráquea. Si yo escucho este sonido como tubo, en una zona posterior, eso se llama soplo tubálico. Y esto también es una manifestación del síndrome de condensación. Es como un tubo, ¿no? Si un sonido así más claro, tú lo vas a sentir aquí. Si tú sientes el sonido, eso atrás, eso es un soplo tubálico. Ya hemos hablado sobre los crepitantes, que lo vamos a escuchar un burbujeo durante la inspiración. Bien, puede ser al inicio, puede ser durante la mitad, puede ser al final de la inspiración. ¿Bien? No importa, son de distintas causas. Pero, ¿qué te está diciendo un crepitante? ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué se producen los crepitantes? ¿Por qué ocurren en la inspiración? El aire que nosotros estamos inspirando está entrando hacia los alvéolos y al vencer la tensión superficial que está yendo con un líquido, va a producir un burbujeo. Eso te está diciendo patología alveolar. Si yo escucho ese burbujeo en la expiración, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Subcrepitantes. Y eso ocurre cuando hay patología bronquial, cuando hay moco en el bronquio. Entonces es totalmente distinto. Yo tengo que diferenciar bien eso. Los subcrepitantes, patología bronquial, puede ser un paciente con asma, una bronquitis, una traqueobronquitis. Pero si yo encuentro crepitantes, me está diciendo es patología del alveolo. Broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? ¿Qué es la pectorilogía? Cuando él habla, cuando yo estoy con el estetoscopio y él habla, ¿cómo lo escuchas? No, suena como si... ¿Cómo se escucha el sonido? Ahora, pongo el estetoscopio porque aquí no es. Y yo lo escucho. Exacto, porque el sólido transmite mejor el sonido, ¿no? Entonces, cuando haya algo sólido, o sea, cuando yo tengo una neumonía, el sonido va a ser mejor transmitido. O sea, tú lo vas a escuchar más fuerte. Es más, hay uno que se llama la pectoriloquia, la pectoriloquia, y yo le digo al paciente que susurre. Digo, y lo vas a escuchar fuertísimo, bien grave, ¿no? Entonces, recuerda, el sólido transmite mejor el sonido. No le digas que no. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, bueno, lo que hemos dicho, el soplo tubálico, la condensación sirve para transmitir mejor el ruido traqueobronquial, ¿no? Este murmullo se llama el murmullo traqueobronquial. Escuchas el murmullo traqueobronquial en un lugar donde debes escuchar el murmullo vesicular, eso es un soplo tubálico. Bien. La broncofonía o pectoriloquiáfona es la transmisión de la voz nítidamente en la zona de la condensación. Escuchas clara la voz. Bien. La pectoriloquiáfona es
Yo doy una voz susurrada y lo voy a escuchar claramente. Hay otro término que se llama la egofonía, que es cuando escuchas la voz como si tuviese un tono caprino, ¿no? No sé cómo reproducirlo, pero se escucha como la voz así, como si fuese hablar una cabra, ¿no? O sea, con la E me refiero. La egofonía, como dice que se genera generalmente en derrame pleural. Si yo tengo derrame pleural, voy a tener, ¿cómo voy a tener en la inspección, en un derrame pleural? Va a haber una disminución de la amplitud torácica. Vamos. Si yo tengo un derrame pleural, tengo disminución de la expansión torácica, tengo matidez en la zona del derrame, tengo disminución o abolición del murmullo vesicular. ¿Cuál va a ser la diferencia en un paciente con derrame? Las vibraciones. Cuando ustedes han entrado a una piscina y han comenzado a hablar y le hablan a su compañero y le meto a la piscina y digo, hola, ¿tú me escuchas? No me escuchas. ¿Por qué? Porque el sonido no se transmite bien en el agua. ¿Bien? En cambio, en los sólidos se escucha muy bien. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo voy a encontrar todo igual, lo único que la diferencia es que las vibraciones bucales van a estar aumentadas en mi síndrome de compensación. Y en el paciente con derrame pleural, las vibraciones van a estar disminuidas. ¿Bien? Entonces, es una de las principales diferencias que tú vas a tener en el paciente con derrame pleural. Muy bien, esto lo hicimos. Ok, bien, muchas gracias. Un aplauso a nuestro compañero que se ha ayudado mucho. La esperanza. Entonces, esto es lo clásico. Pero si yo miro, por ejemplo, ¿saben lo que es sensibilidad de una prueba diagnóstica de un test? ¿Saben lo que es sensibilidad? Es la proporción de detectar a un verdadero enfermo. ¿Bien? Imaginemos. ¿Cómo lo hacemos? Fiebre. Si yo tengo fiebre, tengo neumonía. Todos los pacientes con fiebre hacen neumonía. Exacto, ¿no? Entonces, tú ves, fiebre, su sensibilidad del 27 al 69%. O sea, la presencia de fiebre solo va a identificarte al 27 al 69% de los pacientes que tienen neumonía. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos pacientes que tienen neumonía y que tienen fiebre. ¿Bien? Pero si yo hago esto mismo, medir la sensibilidad según la exploración física, miren, matidez, tu sensibilidad del 4 al 26%. Baja. Crepitantes, sensibilidad del 19 al 64%. Egofonía, del 4 al 16%. Entonces, si bien la exploración física te puede ayudar a identificar a los pacientes que tienen neumonía, que tú no encuentres esas manifestaciones no excluye de que haya una neumonía. ¿Bien? Antes, los médicos antiguos decían con la anamnesis y el examen físico llegamos al 90% de los diagnósticos. Esto en la actualidad ya no es así. Ya no es así. La mayoría de enfermedades necesitamos análisis extraordinarios. Siempre va a haber una presunción diagnóstica que te va a llevar a un síndrome, a presumir una hipótesis, pero por lo general la confirmación que vamos a buscar con exploraciones adicionales. Y es por eso que el diagnóstico de la neumonía es un diagnóstico clínico radiológico. O sea, tengo que tener los dos. Tengo que tener evidencia en una imagen de una condensación y tengo que tener una clínica suficiente. Este es el esputo de enfermedad de Klebsiella que se suele observar en los pacientes que tienen neumonía por Klebsiella neumonía. Klebsiella neumonía puede ocasionar neumonía en los pacientes alcohólicos, pacientes psicóticos. Es una neumonía que da un compromiso global denso y abombado. Aquí, por ejemplo, vemos a los famosos diplococos gram positivos en esta imagen. ¿Se acuerdan de los diplococos gram positivos que eran? Diplococos gram positivos. Neumococo. Neumococo es el principal diplococo gram positivo. Tanto el esputo como el líquido retroactivo. Si yo observo diplococos gram negativos, ¿qué me sugiere?
cocos en cadena o en forma de racimo de uvas, ¿de quién es específico? Estafilococo A. Cocos gram positivos en racimo de cadenas, estafilococo A. Aquí vemos una neumonía neumocócica, un escrotus pectoral, con bacilos gram negativos de una Klebsiella neumonía. Muy bien. Y los bacilos ácido alcohol resistentes, en una muestra de esputo, en Perú, el 99,9% Mycobacterium pylori. Aquí, una radiografía de tórax normal, y en el otro lado tenemos una. Si se dan cuenta, cuando ustedes siempre vean una radiografía, mírenla así, ¿no? Tapando esto, si yo tapo esto y comparo esto y esto, se ve normal. Si yo tapo esto y comparo esto y esto, se van a dar cuenta de que aquí hay un infiltrado, evidentemente alrededor del corazón. Miren este corazón que se ve bien delimitadito. Miren este paciente que ya no puedo delimitar el corazón. ¿Por qué? Porque hay un foco consolidativo. Son niños. Aquí tenemos una neumonía en el ápice. Incluso, si se dan cuenta, aquí hay una zona que se llama bronquograma aéreo. Bronquograma aéreo es cuando el bronquio se observa, aquí se va a ver, miren, esta es una tomografía. Vemos un foco de condensación y vemos un bronquio que está lleno de aire. ¿Lo ven? Este bronquio lleno de aire se llama bronquograma aéreo. Es un signo casi patognomónico de neumonía. Entonces, cuando tú lo observas, neumonía. Aquí, la historia parece ser un paciente con una neumonía más extensa. Es una neumonía posterior, que está delimitando bien el corazón. Cuando es una neumonía anterior, el corazón no se va a ver más menos. Acá tenemos un pequeño infiltrado alveolar en el ápice derecho. Un poquito, ¿no? ¿Qué compares este y este? Vas a observar aquí un pequeño infiltrado. ¿Qué es eso? Que a la tuberculosis le gustan los ápices. ¿Por qué? Porque es una área mejor ventilada que perfumida. Aquí, si se dan cuenta, este paciente tiene el borde del ángulo postdiafragmático obturado, está lleno de líquido. Muchas veces las neumonías van con derrame pleural, y eso es lo otro que te puede ayudar, te puede alterar tu exploración física. Muchas veces está asociado con un derrame paraneumónico. Y esto es lo otro, ¿no? Hay algunas neumonías que cuando se curan forman quistes. Este es un quiste, es un neumatocelo. Eso lo observamos en neumocismo fibroides, en los cocoágulos. Eso también te puede dar un sóforo tubular. En la telectasia, la clínica es básicamente la misma. Hay retracción de un pneumotórax, que es muy importante. En la palpación vamos a obtener una disminución de la expansión pulmonar. Nos faltó ver eso, por ejemplo, nosotros evaluamos la expansión pulmonar colocándonos los dos pulgares en esta zona del medio y en la zona de los ápices, ¿no? Y le pido al paciente que inspire. Cuando inspira, la misma piel, si tú depositas ahí, te va a ayudar a separar los dedos. Esa es la expansión pulmonar. Arriba, 1.5, acá 2 centímetros y acá 2 o 3 centímetros de expansión, ¿no? Si esto está disminuido, te podría sugerir con neumonía o por ejemplo con metástasis. Hay reducción o abolición de las vibraciones bucales, bien, a diferencia del síndrome consolidativo donde hay aumento de las vibraciones bucales. Hay matidez, al igual que el síndrome de condensación, y hay ausencia o reducción del volumen vesicular. Puedes encontrar soplo tubario, puedes encontrar un soplo pleurítico, un soplo afórico, dependiendo de la causa de la telectasia. Entonces, cuando yo miro una telectasia, lo que voy a ver es de que va a retraer al ilio. Bien, a diferencia de las neumonías, donde en cierto modo hasta lo empuja. Miren cómo está la tráquea aquí. Está desviada, la están jalando. Esa es una telectasia. La telectasia siempre lo vas a ver como un triángulo, porque se está colapsando en esta zona. El ilio es donde empieza y se va hacia la zona del parénquima pulmonar.
Entonces siempre se va a ver como triángulos. Y la retracción del híbrido. Bien, entonces eso es lo clave cuando tú miras una atelectasia. Ahora, esas atelectasias en algunos casos se pueden infectar y se comportan como neumonías. ¿Qué más puedes observar en pacientes con atelectasia? De que las costillas van a estar rectas por atrapamiento aéreo. Miren, estas costillas están rectificadas. Esto es probablemente un recién nacido. Y vemos cómo está todo recto por atrapamiento aéreo. Hay un tipo de neumonía que es la neumonía cavitaria. Generalmente esta neumonía ocurre con microorganismos que tienen capacidad necrotizante. ¿Quiénes son? Estafilococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, ácidos negativos, anaerobios. Esos son los principales. Entonces, en esos pacientes tú no vas a encontrar el clásico matinés, abolición de hemorroides, sino que vas a encontrar manifestaciones de cavitación, soplo alcohólico, soplo ovárico, etc. El otro síntoma que tenemos que tocar en esta clase son los síntomas intersticiales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tiempo. Entonces, habíamos hablado del síndrome parenquimal, donde había afección de los espacios alveolarios. Las enfermedades del intersticio están afectándose el intersticio pulmonar. Bien, entonces esto puede ser en forma de engrosamiento por la propia cicatrización o puede ser por infiltración. Bien, entonces hay grados variables de patologías del intersticio pulmonar y van a afectar a los espacios alveolarios de forma indirecta y a las vías aéreas periféricas. La etiología, por lo general, suele ser idiopática, la mayoría de veces, pero muchas veces está relacionado con la exposición a agentes orgánicos o inorgánicos de manera crónica que ocasionan este daño, como en las neumoconiosis, que suelen afectar a los pacientes que trabajan en las minas, que trabajan con las piedras, el granito, el sílice, o exposición a agentes orgánicos como las alveolitis extrínsecas, el pulmón de granjero, es como el polvo de la paja que produce de manera crónica. Enfermedades inmunológicas inflamatorias como la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar idiopática, algunas colagenopatías como la artritis reumatoide, esclerosis sistémicas, lupus y muy raramente asociado a fármacos como amiodarona, quimioterápicos y nitrofuranoides. Entonces, cuando vemos las neumonitis por inhalación a polvos orgánicos o inorgánicos, tenemos todas estas. La silicosis, que es con el dióxido de silicio, la asbestosis, que es con el amianto, el asbesto, la talcosis, que es con el talco, la caolinosis, que es con el caolín de las ollas, la esquistosis con el polvo de pizarra, y así vemos el polvo de carbón, de los metales de hierro, el polvo de berilio, la bauxita, el estaño, el polvo de bario, el algodón, el tabaco, el polvo de la caña de azúcar, algunas harinas, el polvo del corcho y el polvo del cañano. Eso sí nunca lo había escuchado. Cannabiosis, suena a cannabis. Ahora que estaba ido a Miami unos días, y allá la marihuana es legal. El cannabis es totalmente legal. Y toda la ciudad vende marihuana. Increíble, ¿no? Y todos están haciendo en el micro, están comprando su cigarrito, todo el mundo es feliz. Etiologías. Bueno, ya lo hemos dicho: asbestos, humos, gases, polvos, fármacos, radiación, colagenopatías, etc. Las etiologías son bastante amplias, ¿no? Acá más causas dentro de enfermedades de tejido conectivo. Casi todas las enfermedades reumatológicas a la larga pueden afectar al organismo. Algunas de forma primaria, como los síndromes granulocíticos, síndromes de pulmón, etc. Estos son los polvos. Entonces, esta exposición crónica a polvo, a humo, etc. Por cierto, ahora que ya tengo 34 años, ya con algunos años ya de medicina, veo que el cigarrillo es el peor de los vicios. Entonces, aumenta todo, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de cáncer,
Más o menos se estima que por cada cigarrillo que fumas estás quitándote 15 minutos de vida. 15 minutos de vida. Entonces, recomendación. Es importante. No te ayuda en nada. Es totalmente innecesario. El alcohol al menos, pues, te puede sentir un poquito más contento. Es social. Hay que aprender a tomar. O sea, en verdad, ustedes, para ser buenos médicos y todo lo demás, necesitan estudiar, lógicamente, pero necesitan relaciones sociales. Y tienen que saber interactuar con las personas, ¿no? Pero no que interactúen con sus amigos del todo, ¿no? Sino que interactúen con gente muy importante, que les va a ayudar a construir, que son nexos, que es el branding social. Yo, por suerte, creo que me ha ido bien en ese aspecto, y en algunas cosas, pues, algunas reuniones sociales de traguitos te han ayudado a esas cosas, ¿no? Entonces, tienes que saber tomar, ¿no? No vas a ser el que toma y se pone espeso, o el que toma y quiere más, ¿no? O sea, hay que saber hacer. Pero el cigarro no te va a ayudar en nada de eso. Cannabis es otra cosa. No. Entonces, ¿esto qué va a hacer a la larga? Va a ser una lesión. Lesión pulmonar microscópica y una separación espacial y temporal. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Cicatrices en los pulmones. Y ustedes saben que las cicatrices no se curan, ¿no? Si yo tengo una cicatriz en la piel, por más fármaco que tome, esto yo no lo voy a curar. Lo mismo ocurre en los pulmones. Lo que se forman los neurones intersticiales son cicatrices en los pulmones. Entonces, son enfermedades que son crónicas, progresivas e irreversibles, la mayoría de las veces. Manifestaciones clínicas es un paciente, el clásico, que tiene insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, es un paciente que tiene una adecuada tolerancia a la insuficiencia respiratoria y solo se va a ver cuando hace algún tipo de esfuerzo progresivo, que por subir unas escaleras se cansa, o arterias. Bien, el paciente no tiene ortopnia, por lo general no tiene disnea paroxística nocturna, como si fuese un paciente cardíaco. Tiene una tos, pero esa tos generalmente seca y es crónica. Es un paciente que tose todos los días, tose en la mañana generalmente cuando se despierta. Van a observarle los dedos y va a tener esto. Las uñas de esta forma. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta uña? ¿Cuál es la uña de un vidrio de reloj? ¿Cuál es esa uña? Nosotros tenemos nuestro manito y si se dan cuenta hay unas rayitas, ¿no? Hay unas rayitas. Si tú no ves esas rayas como cuadrados, ¿no? Pues algo bien recto, ese es el vidrio de reloj, ¿no? Los dedos empalidos de tambor es esto, ¿no? Un dedito y se hace como bonitos, como si fuese un marciano. Bueno, eso también, cianosis discal. En el examen físico, por lo general, no hay nada, pero en estadios avanzados vas a escuchar esto: estertores crepitantes perioinspiratorios. En mi grupo hemos escuchado a algunos pacientes con crepitantes perioinspiratorios, ¿no? Son los mejores crepitantes que puedes ponerle a un estudiante de medicina, porque lo va a escuchar clarito, ¿no? Clarísimo se escucha. Son los mejores crepitantes para escuchar. Bueno, para nosotros, para el paciente, no. En la radiografía de tórax, un patrón intersticial, reticular, tipo canal de abejas. En la tomografía de tórax, por lo general es el gol estándar para el diagnóstico